Bueno, entonces ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a 4 de 1 sobre raíz de x menos 2 menos 4 sobre x menos 4. Entonces podemos sustituir directamente el valor al cual tiende el límite para ver si nos da una indeterminación o ya podemos dar una conclusión. Bueno, entonces tenemos 1 sobre la raíz de 4 menos 2 menos 4 sobre 4 menos 4. Ahí está. Entonces nos quedaría 1 sobre la raíz de 4 es 2, 2 menos 2 de 0, menos 4 sobre 4 menos 4, 0. Entonces dijimos que cuando dividimos un número entre una expresión cada vez más pequeña, decíamos, si yo divido 1 entre un décimo, que es 0.1, me queda 10. Si divido 1 entre un centésimo, que es 0.01, me queda 100. Y si divido 1 entre 0.001, me queda 1000. Si divido 1 entre 0.0001, me queda 10.000. Entonces, con eso observo que a medida que vaya siendo más pequeño el denominador, entonces este cociente como tal va haciéndose cada vez más grande, va haciéndose mayor. Entonces, cuando dividimos una constante entre infinito, decimos que eso tiende a infinito. Creo que lo dije mal, lo repito. Cuando dividimos a una constante entre cero, es decir, cuando estamos dividiendo a un número entre una expresión cada vez más pequeña, eso se va haciendo cada vez más grande, ese cociente, va tendiendo al infinito. Entonces aquí nos queda infinito y del otro lado 4 menos 0, pues perdón, 4 entre 0 también tiende al infinito. Entonces nos queda infinito menos infinito, lo cual es una indeterminación con la cual no se puede dar una respuesta. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es trabajar algebraicamente para eliminar esa indeterminación. Pero bueno, les voy a enseñar otra estrategia que se puede usar. Esta estrategia se llama cambio de variable y les será útil en el curso de cálculo integral. Entonces vamos a ver. Se puede hacer como lo hicimos la vez pasada, pero también se puede hacer usando esta nueva estrategia que les decía, se llama cambio de variable. ¿Y para qué se usa el cambio de variable o para qué nos sirve? Pues para, como su nombre lo dice, reescribir a nuestra expresión original en términos de una nueva variable que haga que sea más fácil para nosotros visualizar la forma en la que vamos a simplificar esas expresiones. Entonces, lo que aquí podría causarnos un poco de conflicto es esta raíz cuadrada, porque si nosotros encontramos un denominador común y no logramos ver que esta expresión la podríamos interpretar como una diferencia de cuadrados, y no es tan sencillo de ver porque pues aquí no parece que x esté elevado al cuadrado, entonces nos costaría un poco de trabajo, pero bueno, por esa razón, para que sea más evidente que esta expresión es una diferencia de cuadrados, vamos a hacer un cambio de variable. Bueno, entonces en nuestro cambio de variable se usa cuando queremos simplificar nuestra expresión porque queremos reescribirla en términos de una nueva variable que permita visualizar simplificaciones de manera más sencilla. Bueno, usualmente en límites usamos el cambio de variable cuando tenemos raíces con argumentos únicos. Es decir, que si yo tuviese, por ejemplo, raíz de x menos 1 en un denominador y en el otro raíz de x más 2, no puedo usar el cambio de variable porque el argumento no es único, son diferentes. Pero aquí pues solo tengo una raíz y un solo argumento. Entonces nuestra propuesta es que el argumento original sea equivalente a una nueva variable a que le voy a llamar u, elevada a una potencia que se simplifique con este radical. Entonces, ¿cuál sería la potencia a la que tendrían que elevar u para que cuando lo sustituya en esta expresión, se simplifique? ¿Con qué potencia se simplificaría un radical de índice 2? ¿Con cuál radical, muchachos? Con el cuadrado, ¿no?
Porque si tenemos la raíz cuadrada de u cuadrada, me quedaría simplemente u cuadrada a la 1/2, que sería u a la 2 sobre 2, o sea, u a la 1. O sea, simplemente u. Si tuviésemos aquí raíz séptima, entonces para que se simplifique aquí debería de ser u séptima, para que quedara u a la 7 sobre 7. Si tuviésemos raíz sexta, pues tendría que ser u sexta, para que quedara u a la 6 sobre 6. Entonces, es importante ver cuál es el índice de nuestra raíz y esa va a ser la potencia a la que vamos a elevar nuestra nueva variable. Les decía, el cambio de variable se propone cuando tenemos usualmente, no es el único caso, pero es el más común, cuando tenemos radicales con argumentos únicos. Les decía, si yo tengo varias raíces, pero sus argumentos son diferentes de todas ellas, pues ya no es sugerible usar el cambio de variable. Tiene que ser un argumento único. Y les decía, lo que hacemos es proponer que lo que está dentro de la raíz, el argumento, sea una nueva variable al que le llamamos u, o con la letra que ustedes quieran, elevada a una potencia que haga que se simplifique con todas las raíces al mismo tiempo. En este caso solo hay una. Pero si hubiese más de una, tendríamos que encontrar el mínimo común múltiplo de esas raíces. Entonces tiene que ser u elevado al mínimo común múltiplo de las raíces. Les decía aquí solo hay una, entonces vamos a elevarlo a ese índice simplemente. Ok, bueno. Entonces decimos que u va a ser, perdón, que x va a ser u cuadrada. Y entonces aquí nos está diciendo que x tiende a 4. Eso es lo que nos está diciendo el límite. X tiende a 4. ¿A qué tenderá u? Porque vamos a reescribir nuestro límite en términos de la variable u. Pues entonces yo sustituyo en esta expresión 4 es igual a u cuadrada y despejo a u. ¿Y qué nos quedaría? Al despejar u, ¿qué nos quedaría? ¿A qué tendería u si la despejan? 4 es u cuadrada, pero u, ¿quién sería? Pues simplemente 2. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok, muy bien, perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos todo para reescribir nuestro límite en términos de la variable u. Entonces nos quedaría límite cuando u tiende a 2 de 1 sobre la raíz de u cuadrada menos 2. Observen ustedes nada más que lo que hice fue a donde veía x, lo sustituí por u. En todas partes a donde veía x, lo estoy sustituyendo por u. Y como aquí x tendría a 4, tengo que escribir ahora que u tiende a el nuevo valor que es 2. ¿Y cómo lo obtuve? Pues si x tiende a 4 y x es igual a u cuadrada, entonces igualo 4 a u cuadrada y despejé a u. U fue igual a 2. Ok, después me quedaría 4 sobre u cuadrada menos 4. Y ya está. Entonces simplifico un poco. Límite cuando u tiende a 2 de 1 sobre u menos 2 menos 4 sobre u cuadrada menos 4. Ya está. Entonces, aquí otra vez si sustituyo el valor de 2 me queda 1 sobre 0, que es infinito, o tiende a infinito más bien, y abajo me quedaría 2 al cuadrado es 4 menos 4, 0, 4 sobre 4, 4 sobre 0 tiende a infinito. Bueno, entonces ya voy a tener que simplificar, pero ya es mucho más sencillo darme cuenta que esta es una diferencia de cuadrados y que esa diferencia de cuadrados, voy a ponerla en color rojo, que esa diferencia de cuadrados se obtiene como el producto de binomios conjugados. ¿Y por qué? ¿Por qué era importante darse cuenta de eso? Pues porque aquí estoy restando estas fracciones y las voy a poner en una sola expresión encontrando un denominador común, que el denominador común sería este. ¿Por qué? Porque si yo multiplico a u menos 2 por u más 2, tanto numerador como denominador, entonces ya encontré un denominador común que es u cuadrada menos 4. Entonces ya me quedaría el límite cuando u tiende a 2 de el denominador común es u cuadrada menos 4. Ese es el denominador único, porque u menos 2 por u más 2 me queda u cuadrada menos 4. El producto de binomios conjugados da una diferencia de cuadrados. Y luego 1 por u más 2 me queda u más 2. Y luego menos 4, pues así lo escribo. Simplifico todavía más. Entonces me quedaría el límite cuando u tiende a 2 de u más 2 menos 4, me quedaría u menos 2 sobre
u cuadrada menos 4. Ya está. Entonces vuelvo a simplificar factorizando la diferencia de cuadrados. Entonces, u cuadrada menos 4 se factoriza como u más 2 por u menos 2. Y entonces, esta expresión y esta expresión me dan la unidad. Y entonces me queda el límite cuando u tiende a 2 de 1, es esa unidad, sobre u más 2. Recuerden, en el denominador estaba u más 2, ahí lo debo de dejar. Y entonces ahora sí ya calculo el límite. Recuerden ustedes que si estoy trabajando la expresión de manera algebraica, esta palabra límite debe de aparecer. Pero ya una vez que voy a evaluar, que va a ser el caso, ya no es necesario escribirla. Observen ustedes que como aquí ya sustituí en u el valor de 2, ya no fue necesario escribir la palabra límite. Entonces ahora sí ya me queda que el límite existe y vale 1/4. Entonces, lo que hicimos, o para qué hicimos este cambio de variable, pues para que fuera más evidente que esta era una diferencia de cuadrados. Aquí, si alguien lo observa desde el principio y lo hace, no pasa nada. Sin hacer cambio de variable, yo podría sacarle raíz a esta expresión, que es raíz de x, le podría sacar raíz a esta expresión, que es 2. Entonces, eso me indicaría que x menos 4 se puede escribir como raíz de x más 2 por raíz de x menos 2. Y entonces simplemente para encontrar un denominador común, habría que multiplicar esta expresión, tanto numerador y denominador, por raíz de x más 2 sobre raíz de x más 2 y habríamos llegado exactamente al mismo resultado sin hacer cambio de variable. Pero bueno, yo quería que empezáramos a practicar esto del cambio de variable para que ahorita que veamos límites trigonométricos y que lo vamos a usar también, el cambio de variable pues no sea tan complicado. Entonces ahora nos piden calcular el límite cuando x tiende a 9 de x menos 9 sobre raíz de x menos 3. Y la vez pasada multiplicamos por su conjugado. Pero podemos hacer el cambio de variable. Entonces fíjense, ¿por qué? ¿Por qué lo podemos hacer o por qué lo podemos proponer? Porque tenemos una raíz, una única raíz con un único argumento. Entonces, vamos a decir que el argumento único que tenemos va a ser igual a una nueva variable que se va a llamar u o m o con la letra que quieran y que va a estar elevada al mínimo común múltiplo de los índices de las raíces. Pero como solo tenemos uno, pues va a estar elevada al cuadrado. Ya está. Entonces, a donde veamos x vamos a sustituir u cuadrada. Y entonces ahora, antes de reescribir todo en términos de u, nos hace falta también cambiar esta expresión en términos de u. Entonces, aquí está diciendo que x tiende a 9, sustituimos aquí x por 9 y despejamos a u. Entonces, u, ¿a qué sería igual? Aquí está u cuadrada. Para despejarla saco raíz y nos quedaría 3 es igual a u. O sea que u va a tender a 3. Es lo que nos está diciendo. Bueno, entonces vamos a reescribir todo en términos de u. Nos quedaría el límite cuando u tiende a 3 de u cuadrada, porque a donde veamos x vamos a sustituir por u cuadrada menos 9 sobre raíz de u cuadrada menos 3. Simplificamos antes de hacer cualquier otra cosa. Y entonces nos queda u cuadrada menos 9 sobre la raíz de u cuadrada es u menos 3 y ya. Entonces aquí observamos que esta es una diferencia de cuadrados y entonces nos queda el límite cuando u tiende a 3, la diferencia de cuadrados se factoriza como el producto de binomios conjugados que serían u menos 3 por u más 3 o u más 3 por u menos 3, no importa, entre u menos 3. Entonces, u menos 3 entre u menos 3 nos da la unidad y simplemente nos queda límite cuando u tiende a 3 de u más 3, para lo cual sustituimos en la última expresión el valor de u, que es 3, porque así se calcula un límite, sustituyendo el valor al cual tiende ese límite. Déjenme ponerlo mejor. Y ya nos quedaría 3 más 3, que sería 6. Entonces, el límite de esta expresión existe y vale 6. Entonces, esto es usando cambio de variable. Si lo hubiésemos hecho como lo hicimos la sesión anterior, entonces habríamos tenido que multiplicar por su conjugado y de todas formas llegábamos al mismo resultado. Entonces sería raíz de x más 3 por raíz de x más 3. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a 9 de, en el numerador nos quedaría x menos 9 por raíz de x más 3
Y luego aquí es esta expresión raíz de x menos 3 por raíz de x más 3 es un producto de binomios conjugados que da por resultado una diferencia de cuadrados. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a 9 de x menos 9 por raíz de x más 3, todo eso sobre x, porque raíz de x al cuadrado nos queda x, y 3 al cuadrado es 9, esto da la unidad, y simplemente nos queda el límite cuando x tiende a 9 de raíz de x más 3. Entonces nos quedaría raíz de 9 más 3, que sería 3 más 3, que sería 6, y nos dio el mismo resultado. Entonces pueden hacerlo multiplicando por su conjugado o pueden hacerlo haciendo un cambio de variable, como ustedes quieran, lo que les cueste menos trabajo, lo que entiendan mejor. Entonces, lo que vamos a ver ahora son ejercicios de límites cuando la variable independiente x tiende al infinito, que ya la vez pasada habíamos visto que hay funciones que a medida que x crece, la función también crece. O hay funciones donde a medida que x crece, la función decrece. O a medida que x decrece, la función crece. A medida que x decrece, la función decrece también. Hay ese tipo de expresiones. Pero bueno, ¿cómo se calculan los límites cuando x, que es la variable independiente, tiende al infinito o al menos infinito? Pues es muy sencillo. Simplemente lo que tenemos que hacer es observar la expresión del denominador. En ella nos vamos a centrar, en la expresión del denominador. Una vez que ya nos centramos en ella, vamos a buscar cuál es la variable de mayor exponente. En este caso, ¿cuál sería la variable de mayor exponente del denominador? ¿Quién me puede decir? 3x. No, pero la variable. No toda la expresión, solo la variable. ¿Cuál es la variable de mayor expresión? Tenemos x 3x y x cuadrada. cuadrada. Ajá, x cuadrada simplemente, ¿no? Ajá, no el término algebraico de mayor exponente, no solamente la variable de mayor exponente, en este caso es x cuadrada. Si tuviésemos, por ejemplo, x cúbica, x cuarta, pues sería esa, x cuarta, x cúbica. Bueno, entonces les decía, nos centramos siempre en el denominador, siempre, 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 y nos fijamos cuál es la variable de mayor exponente, les decía, en este caso es x cuadrada. Y una vez que ya la identificamos, entonces simplemente vamos a dividir todo entre la variable de mayor exponente del denominador. Vamos a, después de hacer esa división, vamos a simplificar, y una vez hecho esa simplificación, pues ya podemos calcular el valor del límite. Bueno, entonces vamos a pasar al pizarrón. Déjenme compartirles el pizarrón. Ya está. ¿Me pueden confirmar que sí se ve, muchachos y muchachas? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces les decía, cuando tengamos este tipo de límites de expresiones donde x tiende al infinito, nos concentramos, les decía, primero en el denominador. Eso es lo primero. Después identificamos la variable de mayor exponente. Ya está, es esta. Luego dividimos todo entre esa variable de mayor exponente. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrada, o déjenme ponerlo en color negro para que observen lo que estamos haciendo. Entonces les decía, sería límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrada, que lo voy a dividir entre x cuadrada, porque es la variable de mayor exponente del denominador, y todo, absolutamente todo, lo debo de dividir entre esa variable de mayor exponente del denominador. Ok, después sería 6x entre x cuadrada más 5 sobre x cuadrada, y luego está dividido entre, y nos quedaría 3x cuadrada, y la divido otra vez entre x cuadrada. Luego sería menos 4x, y lo divido entre x cuadrada. Y por último sería más 8 sobre x cuadrada. Y entonces, ya, ¿qué nos quedaría? Les decía, después de dividir, tengo que simplificar. Entonces, al simplificar, ¿qué me quedaría? 2x cuadrada entre x cuadrada, ¿cuánto me queda? 2. 2, muy bien, perfecto, así es, 2. Luego, cuando divido 6x entre x cuadrada, me quedaría 6 entre x. No sé si estén de acuerdo. ¿Qué dicen?
porque Sí, esta profe. X de aquí se queda con una de estas. Ok, muy bien. Luego, en la última expresión, pues no se simplifica nada, se deja simplificada tal cual. Luego, para el denominador, x cuadrada entre x cuadrada nos queda 1, entonces nos da 3 por este 3 que está aquí. Ok, bueno. Después sería menos 4 sobre x y por último, más 8 sobre x cuadrada. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí ya sustituimos el valor al cual tiende el límite. Nos quedaría 2 y no hay x donde sustituir el infinito, entonces se queda así tal cual. Después nos quedaría 6 sobre infinito. Después nos quedaría 5 sobre infinito al cuadrado. Luego todo eso entre 3 menos 4 sobre infinito más 8 sobre infinito al cuadrado. Y recuerden que el infinito es un número muy, muy grande. Entonces, habíamos visto la vez pasada qué pasaba cuando a un número lo divido entre uno que está creciendo mucho. ¿A qué tiende eso? ¿O a qué se acerca? También habíamos visto qué le pasa a ese cociente cuando lo divido entre un número que se está aproximando cada vez más a cero, o sea, se está haciendo más pequeñito. Entonces, si les cuesta trabajo recordarlo, pues piénsenlo así y poco a poco vayan dividiendo entre una expresión cada vez más grande. Entonces, por ejemplo, si yo divido 1 entre 10, me queda 0.1. Pero si divido 1 entre ahora una expresión más grande como 100, pues me quedaría 0.01. Si lo divido ahora entre 1000, me quedaría 0.001. Y entre más grande va siendo, entonces me voy acercando cada vez más a qué, muchachos. Entre más A grande va, cero. exacto, entre más grande va siendo el denominador, me voy acercando cada vez más a cero. Por el contrario, si yo divido a una constante entre una expresión cada vez más pequeñita, pues mi cociente va siendo cada vez más grande. Eso no lo pierdan de vista. Estas dos expresiones son muy útiles. Bueno, entonces ya que tengo en la mente esta situación, que es en la que me estoy centrando, ¿cuánto sería el cociente de dividir 6 entre una expresión muy, muy grande? Cada vez más grande. ¿A qué se acercaría ese cociente? A cero. A cero, muy bien. ¿Y cuánto es infinito por infinito o infinito al cuadrado? Pues sigue siendo infinito, o sea, va a ser un número todavía aún más grande. Entonces, si yo divido 5 entre un número muy grande, pues también tiende a cero, 4 entre infinito tiende a cero, 8 entre infinito tiende a cero. Entonces, simplemente me queda 2/3, así de simple. Entonces, siempre los límites al infinito se hacen de esa manera. Se centra en el denominador, se busca la variable de mayor exponente y se divide todo entre esa variable de mayor exponente. Se simplifica todo y se calcula el límite. Pero vean ustedes, esto es muy sencillo y siempre va a pasar lo mismo. Siempre, siempre, siempre. ¿Me pueden decir quién es este 2? ¿Quién era este 2 originalmente o de dónde salió este 2? Este 2 que estoy aquí apuntando. El del x cuadrada. Exacto, la x cuadrada, el coeficiente de x cuadrada del numerador. Muy bien. ¿Quién es el 3? El coeficiente de x cuadrada del denominador. Ah, pues fíjense que siempre va a pasar, siempre, siempre, que cuando vayamos a calcular el límite, cuando x tiende a infinito, solo nos van a quedar los coeficientes de las variables de mayor exponente. Siempre solo nos van a quedar esos. Si es que son iguales. Entonces pueden pasar tres cosas, nada más. Cuando un límite tiende al infinito pueden pasar tres cosas. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces el límite existe. El límite existe. Observen aquí que el grado del numerador es 2, el grado del denominador es 2 también. Entonces el límite existió, pero toma como valor los coeficientes de las variables de mayor exponente. Siempre va a pasar eso, muchachos. Si lo quieren verificar paso a paso, pues esto es lo que tendrían que hacer. Identificar al denominador, identificar a la variable de mayor exponente, dividir todo entre la variable de mayor exponente, aplicar el límite y ya, simplificar. Entonces, si el grado del numerador y el grado del denominador son iguales, el límite existe y toma como valor los coeficientes de variable de mayor exponente. Otra cosa que puede pasar
es que el grado del numerador, o sea, el grado del polinomio de arriba, puede ser menor que el grado del polinomio del denominador. Y si eso pasa, entonces también el límite existe, pero vale 0. ¿Por qué? Fíjense, supongan ustedes que tenemos esta expresión. El límite cuando x tiende a infinito de x más 1 sobre x cuadrada más 2x más 8. Pues entonces la variable de mayor exponente es x cuadrada otra vez. Entonces divido todo entre x cuadrada. Me quedaría x sobre x cuadrada más 1 sobre x cuadrada. Abajo x cuadrada sobre x cuadrada. 2x sobre x cuadrada y 8 sobre x cuadrada. Entonces simplifico antes de sacar el límite. X entre x cuadrada me queda 1 sobre x más 1 sobre x cuadrada. Abajo me queda 1 más 2 sobre x más 8 sobre x cuadrada. Entonces ya que calcule el límite, este vale 0, este vale 0. Entonces en el numerador me queda 0, en el denominador me queda 1, este 0 y este 0 me queda 1. Entonces 0 entre 1 es 0. Entonces les decía, si el grado del polinomio del numerador es más pequeñito que el grado del polinomio del denominador, el límite sí va a existir, pero va a valer 0. El único caso donde el límite es distinto de 0 es cuando son del mismo grado. Pero ahora, ¿qué pasaría si el grado del numerador, o sea, si el grado de lo de arriba es mayor que el grado de lo de abajo? Entonces va a pasar que el límite no va a existir, porque va a tender al infinito. Entonces, si hubiese sido al contrario, en lugar de tener x más 1 sobre x cuadrada más 2x más 8, si hubiésemos tenido x cuadrada más 2x más 8 entre x más 1, la variable de mayor exponente del denominador es x. Al dividir todo entre x, pues se va a simplificar, pero no mucho, observen. Entonces aquí me quedaría x cuadrada entre x, me quedaría x. Perdón, aquí no puse esto. Ok, después sería 2x entre x, me queda 2 y más 8 sobre x. Y abajo me queda x entre x, es 1 más 1 sobre x. Muy bien, entonces este vale 0, este vale 0, pero este sería infinito más 2, pues sigue siendo infinito. Y luego entre 1 sigue siendo infinito. Por eso digo que si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces el límite no va a existir, porque tiende al infinito. O podría tender al menos infinito, no pasa nada, pero no existe de cualquier manera. Esa es la conclusión. El límite no existe. Entonces les decía, el camino estándar sería identificar al denominador, ubicar a la variable de mayor exponente, dividir todo entre la variable de mayor exponente, simplificar y calcular el límite. Ya, damos una respuesta. Pero en general siempre va a pasar esto que estoy escribiendo aquí. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, como fue el caso, el límite va a existir y va a tomar como valor el cociente de los coeficientes de las variables de mayor exponente. Como aquí fue 2 y 3, el límite existió y valió 2/3. Después, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, el límite sí existe, pero vale 0. Y si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, el límite no va a existir. Y ya son las 3 únicas respuestas que puede haber. Ok. Permítanme. Déjenme ponerle. Entonces, queremos calcular el límite cuando x tiende a infinito de 5x cúbica menos 9x quinta sobre 3x quinta más 4x cuadrada menos 8. Bueno, como es un límite que tiende al infinito, entonces lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en el denominador, identificar la variable de mayor exponente y posteriormente dividir todo entre esa variable de mayor exponente. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 5x cúbica menos 9x quinta sobre 3x quinta más 4x cuadrada menos 8. Todo eso entre x quinta, x quinta, x quinta, x quinta y x quinta. Ya que dividimos todo entre la variable de mayor exponente, simplificamos. El límite cuando x tiende a infinito de 5x cúbica sobre x quinta
nos quedaría 5 sobre x cuadrada. Luego sería 9x quinta sobre x quinta, nos queda simplemente 9. Entre 3x quinta entre x quinta nos queda 3. Luego más 4x cuadrada sobre x quinta nos queda 4 sobre x cúbica. Y por último, menos 8 entre x quinta. Ok. Después, cuando calculemos el límite, cuando nos quede, bueno, vamos a hacerlo paso a paso, nos quedaría 5 sobre infinito al cuadrado menos 9 sobre 3 más 4 sobre infinito al cubo menos 8 sobre infinito a la quinta. Entonces, siempre que el infinito quede en el denominador, está indicando que estoy dividiendo entre una cantidad muy grande. Entonces, cuando divido un número entre una cantidad muy grande, tiende a 0. Este también tiende a 0. Este también tiende a 0. Y simplemente nos quedó menos 9 tercios, que eso es menos 3. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de 5x cúbica menos 9x quinta sobre 3x quinta más 4x cuadrada menos 8 existe, pero vale menos 3. Que son el cociente de los coeficientes de las variables de mayor exponente. Menos 9 entre 3 nos queda menos 3 y ya. Esa es la respuesta. Muy bien, entonces vamos a hacer uno último. Mientras ustedes copian, yo lo escribo. Trigonométricos. Entonces nos dice el límite cuando x tiende a infinito de 7x menos 9x cuadrada menos 3x sexta sobre 6x sexta menos 5x cuarta menos 4. ¿Cuánto vale ese límite? Solo de verlo ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Si existe o no existe. ¿Qué dice? Menos un medio. Exacto, que existe y vale menos un medio. Muy bien, pero vamos a hacerlo ahora de manera analítica. Entonces nos enfocamos, les decía, en el denominador, buscamos a la variable de mayor exponente, en este caso es x sexta, y dividimos todo entre x sexta. Entonces voy a escribirlo. Límite cuando x tiende a infinito de 7x menos 9x cuadrada menos 3x sexta sobre 6x sexta más 5x cuarta menos 4. Ok, decíamos que vamos a dividir todo entre x sexta, x sexta, x sexta, x sexta, x sexta y x sexta. Entonces nos quedaría límite cuando x tiende a infinito de 7 sobre x quinta menos 9 sobre x cuarta menos 3. Porque x sexta entre x sexta da la unidad. Luego 6 porque x sexta entre x sexta da la unidad. Más 5 sobre x cuadrada. Y por último, menos 4 sobre x sexta. Ya está. Y entonces nos quedaría 7 sobre infinito a la 5. Menos 9 sobre infinito a la cuarta. Menos 3 sobre 6 más 5 sobre infinito al cuadrado. Menos 4 sobre infinito a la sexta. Y entonces sabemos que cuando divido un número real entre una cantidad cada vez más grande, eso tiende a 0, tiende a 0, tiende a 0 y tiende a 0. Entonces solo nos queda menos 3 sextos, que es menos un medio. Y ya está. Esa es nuestra respuesta. Ya está. Entonces vamos a ver ahora límites de funciones trigonométricas. Para resolver límites que involucran funciones circulares directas, resulta conveniente conocer los límites de las siguientes funciones. Estos 4 límites es conveniente conocerlos y anotarlos. Con esos 4 límites es posible resolver muchos límites que involucren funciones trigonométricas. Entonces, el primer límite que tenemos que anotar es el límite cuando u tiende a 0 del seno de u, el cual vale 0, donde u puede ser cualquier función, la que sea, no importa. Entonces, el límite cuando u tiende a 0 del seno de u es 0. Luego, el límite cuando u tiende a 0 del coseno de u vale 1. Si tienen duda, pues simplemente sustituyen. Coseno de 0 es 1. Ya está. Ahora estos dos que están en color naranja son los más importantes. Necesitamos aprendérnoslos. Entonces, es el límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u, ese vale 1. Ustedes, si sustituyen el valor al cual tiende el límite, quedaría seno de 0 sobre 0. El seno de 0 es 0. 0 sobre 0 es una indeterminación, pero se trabajó esta expresión algebraicamente para llegar a la conclusión de que siempre que veamos que el límite
que nos están pidiendo calcular el límite del cociente del seno de u sobre u cuando u tiende a 0, eso vale 1. Entonces, siempre que veamos esta expresión, este cociente, cuando u tiende a 0, vamos a decir que este cociente vale 1. Hay una demostración, pero no lo vamos a ver porque no tenemos tanto tiempo. Nada más simplemente nos vamos a quedar con la idea de que cuando veamos este cociente y u tiende a 0, este cociente va a tender a 1. Ok, y por último, el límite cuando u tiende a 0 de 1 menos el coseno de u sobre u, que vale 0. Perfecto. Entonces, anoten estos 4 límites y ahorita en los límites trigonométricos que nos van a pedir calcular los ejercicios, vamos a buscar que aparezcan estos 4. Bueno, no los 4 a la vez, sino cualquiera de estos 4. Y si aparecen cualquiera de estos 4, pues ya podemos dar una respuesta. Si nos aparece el límite del seno de u cuando u tiende a 0, vamos a decir que el límite vale 0. Si nos aparece el límite del coseno de u cuando u tiende a 0, vamos a decir que vale 1. Y si nos aparece el límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u, vamos a decir que ese vale 1. Y si nos aparece este otro límite, el límite cuando u tiende a 0 de 1 menos coseno de u sobre u, vamos a decir que ese vale 0. Les decía, hay una demostración para estos dos, pero no la vamos a ver porque no tenemos tiempo. Simplemente vamos a decir que cuando veamos estos dos límites, podemos dar una conclusión. Podemos decir cuánto vale. Si necesitan la demostración, yo se las comparto en el grupo para que la vean, pero nos vamos a quedar con su valor. ¿A qué tiende el límite de este cociente cuando u tiende a 0? A 1. ¿A qué tiende el límite de este cociente cuando u tiende a 0? A 0. Entonces, si los vemos, vamos a dar simplemente esas respuestas, 1 y 0, dependiendo de cuáles de estos dos límites se trate. Lo primero que vamos a hacer es anotar aquí arriba los límites, los 4 límites que les puse en la diapositiva, porque nos lo tenemos que aprender para que si nos dan un límite trigonométrico, lo comparemos con esos 4 y podamos dar una respuesta. Entonces, el primero era el límite cuando u tiende a 0 del seno de u, y ese límite existe y vale 0. El segundo es el límite cuando u tiende a 0 del coseno de u, y ese existe y vale 1. El tercero es el límite cuando u tiende a 0 de el seno de u sobre u, que vale 1. Y el último sería el límite cuando u tiende a 0 de 1 menos el coseno de u sobre u, y ese existe y vale 0. Ok, bueno. Listo. Ya está. Entonces, vamos a calcular los siguientes límites. El primer ejercicio que vamos a hacer nos dice el límite cuando x tiende a 0 del coseno de 5x. Ok, bueno. Pues aquí podemos hacer lo que se hace en cualquier límite, que es evaluar el valor al cual tiende el límite directamente. Entonces nos queda coseno de 5 por 0 sería igual a coseno de 0, que eso vale 1. Entonces el límite de coseno de 5x cuando x tiende a 0 existe y vale 1. Otra cosa que pudimos haber hecho y que sería conveniente, pues es reescribir todo en términos de la variable u, que aquí aparece en todos nuestros límites que pusimos al inicio. Bueno. Entonces observen que al argumento de la función trigonométrica le están llamando u. Entonces a eso vamos a hacer. Vamos a proponer un cambio de variable. Entonces vamos a decir que 5x es u. Entonces, a donde veamos 5x vamos a poner u. Pero si ahora x tiende a 0, ¿a qué tenderá u? Pues simplemente sustituyo ese valor de 0. 5 por 0 es 0. Entonces, significa que u también tiende a 0. Ya está. Bueno, porque déjenme ponerla aquí abajo. 0 igual a u. Entonces, aquí está. Para que lo vean mejor de que u también tiende a 0. Bueno, entonces, en términos de u, nuestro límite quedaría límite cuando u tiende a 0 del coseno de u. Y ahora sí, es igualito a este, y entonces ya puedo decir que este existe y vale 1. Entonces, si yo quiero hacer que se parezcan a estos 4, pues hago un pequeño cambio de variable. Pero es muy simple. Simplemente digo que el argumento de la función trigonométrica se llame u. Y para saber entonces a qué va a tender la variable u, sustituyo este valor ahí en esa expresión que
hice el cambio de variable, que propuse el cambio de variable para que determine a qué va a tender U. Ya está. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces nos quedaría en el ejercicio siguiente, déjenme ponerlo, en el ejercicio siguiente sería el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x. Ok, bueno, entonces para que se parezcan a cualquiera de estos 4 límites, hago un cambio de variable. Entonces decía, el argumento lo llamo como una nueva variable que va a ser u. O pongo al revés para que sea más sencillo para mí. U igual a 2x. Listo, ya está. Ahora, ¿a qué tendería u? Ah, pues sustituyo el valor de x igual a 0, que aquí me dicen. Entonces sería u igual a 2 por 0. Eso sería 0. Entonces significa que u también tiende a 0. Y me van a decir, ¿siempre va a tender a 0? Pues sí, debe de tender a 0. Observen. Muy bien, bueno, listo. Ya está. Entonces nos quedaría el límite cuando u tiende a 0 del seno de u, porque dijimos que 2x era u. Y ese existe y vale 0. Directo, podemos decirlo. El límite del seno de u cuando u tiende a 0 vale 0. Ya está. Y alguien puede decir, oiga, pero si yo lo pude haber hecho nada más sustituyendo el valor al cual tiende el límite, ¿estoy bien? Sí, estás bien. Habrías llegado al mismo resultado, 0. Cualquiera de los dos. Aquí nada más lo estoy haciendo de esta manera para practicar los cambios de variable. Eso es lo que estoy persiguiendo, practicar los cambios de variable. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer uno último antes de cambiar de hoja y ahorita les doy un tiempo para que copien. El siguiente ejercicio es el límite cuando x tiende a 0 de 3 por seno de 4x sobre x. Ya está, ahí. Muy bien. Bueno, entonces les decía, vamos a hacer cambios de variable para que se parezcan a los límites que pusimos al inicio. Entonces, ¿quién va a ser u ahora? ¿Quién debe de ser u? ¿Quién debe de ser u? El argumento de la función trigonométrica. ¿Y quién es el argumento? Bueno, ¿quién es primero mi función trigonométrica? Seno. ¿Quién es su argumento? 4x. Ahí está. Entonces u tiene que ser 4x. Y entonces, para saber a qué tiende u, sustituye el valor de x, que en este caso es 0. Entonces sería 4 por 0 es 0. Entonces significa que u tenderá a 0. Bueno, entonces mi límite en términos de la variable u sería el límite cuando u tiende a 0 de 3 veces el seno de u sobre x. Pero aquí estoy diciendo que u es 4x, pero ¿a qué sería x? Ah, pues x sería igualito a u sobre 4. Despejen de esta expresión. Si despejamos de esta expresión x, me quedaría u sobre 4. Entonces, a donde vea x voy a poner u sobre 4 y a donde vea 4x voy a poner u. Ok, ya está. Eso fue lo que hice. Y entonces simplificó un poco. Me quedaría el límite cuando u tiende a 0 por la regla del sándwich. Extremos van arriba, medios van abajo. Y entonces me quedaría el límite cuando u tiende a 0 de 3 por el seno de u por 4 entre u. Y entonces me quedaría el límite cuando u tiende a 0 de 12, porque 3 por 4 da 12, 12 veces el seno de u sobre u. Y según las propiedades que habíamos revisado antes, cuando una constante multiplica una función, puede salir del límite. Entonces me quedaría 12 veces el límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u, que ese sabemos que existe y vale 1. Entonces simplemente me quedaría 12 por 1, que es 12. El límite existe y vale 2. Y ya. Entonces tómense un momento para... Y nos dice el límite cuando x tiende a 0 de 5 veces el seno de 3x sobre x. Ok, bueno. Entonces decíamos, el argumento de la función trigonométrica lo vamos a llamar como una nueva variable que va a ser u. Entonces sustituyo el valor de x al cual tiende. Nos quedaría u sería igual a 3 por 0. Y eso sería 0. Esto significa que u también tiende a 0. Listo. Entonces me quedaría el límite cuando u tiende a 0 de 5 veces el seno de u entre x. Pero de aquí, si despejo a x, x sería igual a u sobre 3. Entonces me quedaría u sobre 3. Y aplicando la regla de sándwich, me quedaría 3 por 5, 15 veces el seno de u sobre u.
Y alguien, si alguien tiene una duda, así que dice, es que no entiendo cómo es que queda ese 15, recuerden que esta expresión se puede escribir como dividida entre 1. Entonces, los extremos quedan arriba y los medios quedan abajo. Por eso es 3 por 5, 15 veces seno de u. Y 1 por u, pues simplemente nos quedó u. Ok, bueno. Déjenme borrar eso, porque se ve muy feo. Y entonces, el 15, que es una constante, sale del límite. Me queda 15 veces el límite. ¿Pero por qué sale? Porque esa constante está multiplicando a la función. Si estuviera sumando, es decir, si tuviésemos 15 más seno de u sobre u, no se puede salir, no se puede sacar. Solamente se saca cuando se está multiplicando. Ok, bueno. Entonces, sería 15 veces el límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u. ¿Y cuánto vale este límite, muchachos? El límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u. ¿Cuánto vale? No vale 0. Sí. ¿Cuánto vale? ¿Sí lo anotaron? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale este límite? 1. Exacto, entonces sería 15 por 1 y el límite existe y vale 15. Ok, vamos a hacer otro. Nos dice ahora en el 5 sería límite cuando x tiende a 2, ahora, de, déjenme ver, de 3x menos 6 por el coseno de x menos 2 sobre x menos 2. Listo, ahí está. Entonces, vamos a sustituir directamente el valor al cual tiende el límite. Nos quedaría 3 por 2 menos 6 por coseno de 2 menos 2 sobre 2 menos 2. Entonces, 3 por 2, 6 menos 6, 0. Coseno de 2 menos 2 es coseno de 0. El coseno de 0 vale 1, pero sería 0 por 1 entre 2 menos 2 es 0, que nos quedaría 0 sobre 0, lo cual es una indeterminación que no nos permite dar una respuesta de este ejercicio. Bueno, pero podemos hacer un cambio de variable. Entonces podemos decir que u es igual al argumento de la función trigonométrica, el cual es x menos 2. Entonces, a donde vea x menos 2 voy a sustituir por u. Pero entonces, donde vea x, ¿qué voy a poner? Bueno, pues sustituyo en esta expresión el valor de x igual a 2. Me quedaría u es igual a 2 menos 2. Entonces es igual a 0, lo que significa que u va a tender a 0. Listo. Entonces me quedaría el límite cuando u tiende a 0 de, entonces empiezo con lo más sencillo, coseno de u, porque donde vea x menos 2 voy a poner u, entre u, porque x menos 2 es u. No lo olviden. Bueno, pero aquí donde está 3x menos 6, ¿qué pongo? Ah, pues observen ustedes que 3x menos 6 tiene como factor común al 3, lo factorizo y me quedaría 3 por x para dar 3x y por menos 2 para dar menos 6. Entonces sería 3 por x menos 2, pero x menos 2 es u, entonces me quedaría 3u. ¿Ok? Entonces, como todo se está multiplicando, u entre u da la unidad y me queda el límite cuando u tiende a 0 de 3 veces el coseno de u, que sería igual a 3 veces el límite cuando u tiende a 0 del coseno de u, que sería 3 por el coseno de u cuando u tiende a 0, vale 1 y me quedaría 3, simplemente. El límite existe y vale 3. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar y ahorita hacemos un último par de ejercicios. Entonces nos dice, calcular el límite cuando x tiende a 3 de 3x menos 9 por el seno de x menos 3 por el coseno de x menos 3 sobre x cuadrada menos 6x más 9. Entonces, si sustituimos el valor al cual tiende el límite, nos quedaría 3 por 3 es 9 menos 9, 0. No importa cuánto valgan estos, 0 por lo que sea, pues nos queda 0. Luego, 3 al cuadrado es 9 más 9, 18. Luego, menos 6 por 3 es menos 18. 18 menos 18 es 0. Es una indeterminación. Lo que significa que habrá que trabajarlo con un cambio de variable para que sea más simple para nosotros simplificar. Ok, bueno. Entonces, antes de simplificar, observen ustedes que casi todo es múltiplo de esta expresión que aparece en el argumento de ambas funciones trigonométricas. Entonces, vamos a factorizar. Entonces, nos quedaría 3x menos 9 se puede factorizar como 3
que multiplica a x para dar 3x y por menos 3 para dar menos 9. 3 por menos 3 da este menos 9. Bueno, luego sería seno de x menos 3 y por último coseno de x menos 3. Bueno, ahora para la que está abajo es un polinomio de grado 2, pero es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo sé? Ah, pues si yo le saco raíz al primer término, raíz al segundo y el doble producto me da el término central, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Sí me dio el término central. Entonces ese trinomio cuadrado perfecto se factoriza como la raíz de la primera expresión, la raíz de la segunda, el signo del término central y todo eso elevado al cuadrado. Ya está. Entonces ya factoricé todo antes de hacer el cambio de variable. Y alguien podría decir, si no lo factoriza antes de hacer el cambio de variable, ¿estoy mal? No, no estás mal, pero te va a costar un poquito más de trabajo hacer el cambio de variable. Aquí ya es más evidente. Observen que voy a proponer que u sea x menos 3. A donde vea x menos 3 voy a poner u. Bueno, pero necesito saber a qué va a tender el límite. Sustituyo en esta expresión el valor al cual tiende el límite y nos queda 0. Significa que u va a tender a 0. Entonces me quedaría límite cuando u tiende a 0 de 3 veces u, porque a donde vea x menos 3 tengo que poner u, por el seno de u, por el coseno de u, todo eso sobre u cuadrada. X menos 3 es u, pero está elevado al cuadrado, es u cuadrada. Entonces u entre u cuadrada se simplifica y me queda límite cuando u tiende a 0 de 3 veces el seno de u por el coseno de u, todo eso sobre u, porque una de estas u cuadradas nos dio la unidad con esta u. Ok, bueno. Entonces, este 3, que es una constante que está multiplicando, sale del límite. Me quedaría 3 veces el límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u. Y este es 1. Y como esta expresión está multiplicando esta otra, vimos una propiedad de los límites que decía, el límite cuando x tiende a de f de x por g de x, se puede calcular como el límite cuando x tiende a de la primera expresión por el límite cuando x tiende a de la segunda. Si se están multiplicando, si se están sumando, si se están dividiendo, si le estamos sacando raíz, se puede calcular el límite de la función simplemente y luego multiplicar, sumar, dividir, sacar raíz, etcétera. Siempre y cuando el límite de cada una de esas funciones exista, no lo olviden. Ok, bueno. Entonces, como ya se parecen a los límites que vimos al inicio, esto lo separo como un producto de dos límites. Entonces pongo límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u por el límite cuando u tiende a 0 del coseno de u. Ya está. Y entonces el primero ya lo sé. ¿Cuánto vale ese primer límite, muchachas y muchachos? 1. Ajá. Y el segundo también ya lo sé. ¿Cuánto vale ese otro límite? También vale 1. Exacto. Entonces me queda 3 por 1 por 1. Es 3. El límite existe y vale 3. Y ya, con este ejercicio terminamos nuestra sesión de hoy. Entonces, tómense un momento para copiar y